Buenos días con todas. Vamos a empezar esta tercera sesión presencial, que es el punto de inicio para nuestros cursos 5 y 6, ¿no? En esta ocasión tenemos los cursos de estrategias para el desarrollo de competencias emocionales con el doctor Rafael Vizquerra, que presentaré en un momento cómo vamos a trabajar ese curso, ¿no? Y nos está acompañando, Mónica, ¿me corriges? Desde Cuyo. Sí. Ajá. Desde Argentina, Mónica Coronado. Yo no sé si tú les vas a decir la primicia o yo les voy a decir la primicia, pero quienes ya han visto la programación, aparte de poder tener esta mañana esta primera videoconferencia con Mónica, hemos logrado hacer que Mónica nos acompañe a finales de marzo. Yo les voy a mandar un anuncio, un aviso, para que ustedes puedan reservar, en sus agendas el sábado 29, ¿sí? Igual va a aparecer en el cronograma que ahora en un momento vamos a mirar juntos, ¿de acuerdo? Pero el sábado 29 de marzo vamos a tener a Mónica y vamos a tener toda una mañana de taller y un poco atendiendo a una solicitud que me hicieron algunas de ustedes en la sesión presencial anterior. En este pequeño ciclo de 2 meses vamos a ensayar una modalidad distinta en el orden de los cursos. Entonces vamos a empezar primero en realidad con el curso del desarrollo de estrategias para para el desarrollo de competencias emocionales, de tal manera que una semana antes de la visita de Mónica vamos a arrancar propiamente con el curso de bienestar docente, que es el curso que va a dar Mónica Coronado, ¿de acuerdo? Bueno, déjame presentarte, Mónica, y luego abro el micrófono para que puedas conversar. Le planteé a Mónica que la idea de esta primera sesión no es tanto solamente presentar el curso, sino que tengamos un primer diálogo, que ustedes también puedan conocerla, ¿sí? Con Mónica tenemos una forma particular de habernos conocido, que es la de un lector que de pronto se siente interesado por la persona que escribió un libro, ¿no? A Mónica, de cierta manera, la descubrí a través de una lectura de uno de sus libros, ¿no? Justo el libro que ganó un premio en Argentina, de la editorial Noveduc, que tiene que ver con las competencias sociales, ¿no? Ese libro es del año 2007-2008. 2008, ¿no? Y para mí ese libro fue realmente un gran hallazgo, porque me permitió reorientar un poco mi visión de la enseñanza, de todo este ámbito que tiene que ver, inicialmente era con las ciencias sociales, con la formación ciudadana, ¿no? Y era un concepto que me empezó a llamar la atención, ¿no? Esto de las competencias sociales, y luego finalmente estamos acá en el 2020 con un concepto bastante cercano o que lo cobija, que también es el de las competencias emocionales. Ustedes han podido ver a partir de los cursos anteriores que cuando hablamos de competencias emocionales no hay una sola denominación, no hay un solo enfoque, ¿no? Está propiamente el doctor Vizquerra, que habla de competencias emocionales, pero hay otros autores que emplean otros términos, digamos, cercanos, ¿no? Y ese es uno de los términos que Mónica ya en 2008 también trabajaba. Mónica es psicóloga, ¿no? De formación. Psicopedagoga. ¿Sí? Psicopedagoga, ¿no? Sí, eso iba a decir como segunda, pero en realidad entonces son ambas formaciones. A mí siempre me ha llamado la atención mucho de la experiencia profesional de Mónica, el cómo ha sabido combinar la investigación, las publicaciones, escribe bastante, pero creo que lo combina muy bien con ese trabajo con las personas. Mónica, yo creo que va a ser muy rica tu presencia acá en Lima, no solamente para que nos compartas lo que has publicado,
sino sobre todo esa experiencia que has tenido, que tienes con un público no solamente docente, entiendo, en Argentina, ¿no? Donde has venido trabajando bastante estos temas. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejarte acá con el grupo de la Diplomatura de Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable, y lo que vamos a hacer es entablar un diálogo, como la vez pasada, cuando ustedes quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, ¿no? Pues la idea es eso, ese es un primer momento de diálogo, luego ustedes ya van a tener los materiales. Más o menos la agenda de esta mañana la hemos organizado de la siguiente manera. Primero va a ser este primer acercamiento, este primer diálogo con Mónica. Luego voy a presentarles lo del curso digamos, estrategias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio también para evaluar nuestro avance, cómo nos ha ido con los cursos 3 y 4. Luego les voy a presentar nuestra ruta de trabajo para estos cursos 5 y 6, para las personas que recién han llegado. Lo que estaba comentando es que hemos hecho un cambio en la secuencia para aprovechar mejor también la visita de Mónica la última semana de marzo, ¿no? Y en la segunda parte de esta mañana vamos a trabajar algo que creo que es muy importante, que es el programa de intervención. Entonces va a estar con nosotros Alonso Velasco, bueno, voy a estar también yo, y vamos a trabajar un poco, primero para que ustedes tengan en este momento, a estas alturas, un mapa claro de cuál es el, digamos, esquema, cuáles son los tres grandes momentos del trabajo de este programa de intervención, dónde está en este momento, porque hemos querido también que el programa de intervención, por más que curricularmente, administrativamente se ubica al final, pues en realidad no está al final. Ustedes ya vienen trabajando la primera etapa de su programa de intervención, que a veces es la etapa un poquito más pesadita, ¿no? Porque es la etapa en la cual tenemos que tomar decisiones. Es el momento en el cual tenemos que decir sobre qué quiero trabajar, ¿no? Es como cuando hacemos cualquier investigación, hay que darle un poco muchas vueltas hasta dar justamente con aquello específico, pertinente, realizable, ¿no? Que podemos realmente hacer. Y también ha ocurrido por parte de algunas de ustedes, algunas han cambiado de trabajo, algunas han cambiado de grupo con el que están trabajando inmediatamente, entonces han también tenido que ir reformulando no solamente la población, porque no es lo mismo trabajar con un grupo de estudiantes menores de edad que con un grupo de adultos, no es lo mismo trabajar con un grupo con el que ya venían trabajando, se conocían, que hacer el programa de intervención con un grupo humano nuevo, ¿no? Entonces todo eso también creo que es el momento ideal para terminar de reajustarlo, ¿no? El objetivo es que hacia marzo nosotros terminamos todo lo que es el diseño y planificación. O sea, ahí sí tenemos que tenerlo bien cerrado, ¿no? Sobre qué vamos a trabajar, sobre qué vamos a intervenir, cuál es nuestro diagnóstico, sobre qué le vamos a prestar especial atención y en particular cómo lo vamos a abordar desde el enfoque de la educación emocional, porque esa es la particularidad, ¿no? Porque podríamos abordarlo desde otros enfoques. Y acá lo que ustedes tienen que ver es cómo abordarlo desde el enfoque de la educación emocional. Y justamente los dos cursos que ustedes van a trabajar estos meses les van a dar a ustedes alcances prácticos y teóricos, y diría que más prácticos que teóricos, ¿no? Aunque Mónica, en realidad, como ha organizado su curso, y se los comentará en un momento, es mucho el diálogo que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Pero ambos cursos, pues, aterrizan en estrategias, en técnicas que ustedes luego podrían usar para su programa de intervención. Entonces, sin más preámbulos, le damos un aplauso a Mónica y te damos la palabra. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien al fondo? Sí. Bien. Bueno, buen día nuevamente. Para mí es un gusto y un honor participar de esta diplomatura. Le agradezco muy especialmente a Carlos que me haya conectado. Yo estoy en Mendoza, estoy en mi casa,
así que les pido disculpas por cualquier desprolijidad que pueda suceder. Tengo 3 perros, así que si escuchan ladridos es porque están por ahí, así que eso, pedirles disculpas por eso. Bueno, les cuento un poco cómo comencé con este trabajo. Cerca de 2003 yo me encontraba estudiando el tema de la violencia en las escuelas, estudiando e investigando sobre por qué había tanta violencia en las escuelas y empecé a estudiar en la línea de las habilidades sociales. En ese momento comenzamos a tomar algún tipo de instrumento a niños y adolescentes para preguntarles cómo manejaban esas situaciones de violencia en la escuela, qué tipo de causas les atribuían. Y bueno, esa primera investigación salió publicada en una síntesis que hacía IPE-UNESCO, mostrando las líneas de investigación más interesantes que había en mi país, algo que me llamó mucho la atención. Después me llamaron a la legislatura a exponer, digamos, este trabajo a la legislatura, a la Casa de las Leyes de mi provincia, y comenzamos a analizar el tema de hasta qué punto las habilidades sociales tenían peso en el manejo de las situaciones de violencia dentro de la escuela, tanto las habilidades sociales del docente como de los mismos estudiantes para mediar entre ellos y manejar el conflicto, los conflictos que son obviamente naturales en la vida de una institución. Posteriormente, estas investigaciones me llevaron a la idea de competencia docente, que es una idea compleja que reúne varios elementos. Una competencia tiene un saber, tiene un conocimiento, tiene un núcleo de conocimiento, tiene un saber hacer, tiene un núcleo de elementos prácticos, pragmáticos, tiene un saber ser y estar que tiene que ver con las actitudes, los valores y las emociones, y además viene con un elemento más que es el saber desaprender. Saber desaprender es desprendernos de determinados comportamientos o hábitos y que nos llevan a reiterar comportamientos que no producen cambios o que perpetúan determinadas condiciones en las relaciones humanas. Ese fue el primer libro del cual hablaba Carlos. Posteriormente, en estas investigaciones sobre el bienestar docente, sobre las situaciones que pasaban en la escuela, aparece el tema de los padres. ¿Qué pasa con el vínculo con los padres? Había una investigación también hecha por UNESCO, por IPE-UNESCO, un organismo que funciona en mi país, que había sido realizado a docentes de varios puntos de Latinoamérica, en donde les preguntaban cuál era una de las actividades que más disgusto les causaba. Y era tratar con padres, por el nivel de conflictividad que se daba entre familia y escuela. Ahí escribí en mi segundo libro, que se llama Padres en Fuga, Escuelas Huérfanas, que plantea cómo se puede generar una alianza entre familia y escuela en donde se trabaje en común y no se vaya al choque. Y así, bueno, siguieron otros libros más. El último es sobre motivación, la trama motivacional de la escuela, en donde con otra colega hicimos distintos trabajos de investigación que confluyeron a un modelo teórico que es el que exponemos en el libro. Así que el tema del bienestar docente siempre ha estado entre mis inquietudes principales en mis trabajos de investigación, en todo lo que tiene que ver con la vida que acontece dentro de las escuelas, de los institutos, de las universidades. Yo en este momento soy profesora titular en la Universidad Nacional de Cuyo. He sido durante muchos años, casi 30, profesora en la Universidad Católica Argentina. He sido directora de mi carrera, pero también he sido funcionaria. He sido subsecretaria de Gestión Educativa, que es algo así como un viceministro de Educación de mi provincia. Entonces, desde esos distintos ámbitos, desde la universidad como académica, desde mi trabajo profesional, como capacitadora, como formadora de docentes, y también desde la función pública diseñando políticas educativas, he estado siempre analizando cuáles son los factores o las variables que inciden en el bienestar docente. Así que este pedido de Carlos
de armar este curso para mí ha sido ante todo una oportunidad de sintetizar y de reunir toda esa experiencia y algunos de esos conocimientos en una propuesta de formación para ustedes. Así que eso es para mí la mayor alegría, es poder compartir con ustedes ese pequeño capital de vida, de conocimiento y de experiencia para que podamos compartirlo. Y la otra idea es generar herramientas. Yo soy una persona que viene desde la academia y muchas veces veo que nos quedamos en el discurso, que comentamos lo que hay que hacer, pero muchas veces nos quedamos cortos en las propuestas prácticas. Entonces, la idea, y sobre todo el taller, del próximo taller, es que podamos apropiarnos de algunas herramientas para poder identificar los factores subjetivos y los factores contextuales que inciden en el bienestar docente. Esa es principalmente mi preocupación. Y lo otro que les quiero comentar es que si bien el eje es el desempeño y la función docente, dado que el bienestar es una variable de la salud emocional, es un elemento constitutivo de la salud emocional, esto se aplica a otros ámbitos, desde la familia, las organizaciones, las empresas y toda función que cumplamos en lugares donde tratamos con personas. Así que eso es un poco un resumen de la propuesta educativa y algo de mi trayectoria, de lo que yo puedo aportar para este taller. Así que para mí la posibilidad de trabajar un taller presencial, de poder usar esos instrumentos, de poder dialogar y conocer su vida y sus historias. Yo no soy de su país, tengo un enorme interés en conocerlos y que ustedes también me cuenten a mí cómo viven o cómo experimentan estas tareas. Ahí, Carlos, no sé si hay alguna pregunta, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Si quieres, abrimos entonces para una primera ronda de preguntas a partir de esta primera presentación. Creo que Mónica ha descrito bastante bien su itinerario personal, profesional, de cómo ha ido triangulando a los distintos actores, ¿no? Creo que eso es importante. Creo que quienes de una manera u otra trabajamos en el ámbito educativo entendemos que si bien los docentes son una pieza importante al momento de querer implementar algún cambio, ¿no? Nos podemos quedar cortos si es que no logramos involucrar a los otros sujetos intervinientes y a mí particularmente me parece interesante si pudieras compartirnos alguna conclusión, alguna hipótesis que hayas trabajado en lo que respecta a cómo evitar esos padres o familias en fuga, ¿no? Que mencionabas hace un momento, porque creo que ese es un problema común que tenemos, que tienen las personas que trabajan directamente en la escuela. Es decir, incluso estaba pensando, podemos armar el mejor de los programas de intervención, pensarlo muy bien, elucubrarlo muy bien, ser muy rigurosos en el diseño, en la selección de los instrumentos, todo muy bonito, hasta podemos aplicarlo con los estudiantes. Y claro, hasta qué punto lo que se hace en la escuela luego tiene resonancia si es que a veces choca con otro esquema de valores o cuando la familia dice, ¡ay, esa tontera que estás haciendo en la escuela!, ¿no? Sí. Es decir, cuando el papá, la mamá suelta un comentario de ese tipo, pues al final me imagino que el estudiante por lo menos le produce algún tipo de cortocircuito, ¿no? Porque por un lado en la escuela te dicen una cosa y en tu casa, tu papá, tu mamá te hace un comentario como que le quita el peso a eso que estás haciendo, ¿no? Si nos pudieras comentar desde tu experiencia y desde esa publicación que mencionabas, entiendo los desafíos van a ser bastante parecidos, ¿no? Pero ¿qué grandes conclusiones o qué fueron encontrando, ¿no? Al momento de también plantearse el trabajo con las familias, ¿no? Y luego abrimos a las preguntas. Quien quiera levanta la mano y le alcanza el micrófono. Bueno, gracias. Sí, entre
la unidad 1 del curso trabaja el tema de los desafíos que tiene el docente en la actualidad. Uno de los grandes desafíos que tiene el docente en la actualidad, o quien trabaja con niños, niñas y adolescentes, es poder conciliar con los padres, involucrarlos a los padres y que ellos valoren la tarea educativa de la escuela. Porque quien educa no es la escuela, sino es la comunidad. La comunidad entera es la que educa, la que cumple esa función educativa. Entonces, lo que preguntábamos, por ejemplo, a niños muy pequeños, era cuál era la actitud de los padres frente a determinadas situaciones. Cuando llevaban una baja nota, cuando llevaban una llamada de atención por su comportamiento, cuando sucedían determinadas cuestiones. La pregunta era si a los niños era si ellos notaban que a los padres les importaba. Entonces, una de las preguntas era, por ejemplo, si les importaba más la nota que lo que habían aprendido, y muchos chicos decían sí, nos preguntan qué nota te has sacado más que has aprendido hoy en la escuela. Y eso nos llamaba la atención. Y también analizamos el tipo de reuniones que a veces hacemos para comunicar nuestras intenciones educativas con los padres, y advertíamos que en esas reuniones el vínculo que se establecía con los padres no era el adecuado, porque el planteamiento de la reunión corría a los padres de un lugar de protagonismo y de socios. Entonces, todos esos análisis que fuimos haciendo en distintos talleres hechos con docentes, en distintas reuniones hechos con padres, en observaciones de reuniones con padres, pudimos llegar a algunas conclusiones o algunas propuestas. Y también lo que vimos es que no solo nosotros los educadores estamos desafiados en esta época, sino que los papás y las mamás están muy desorientados respecto a cómo criar hoy a un niño, una niña, cómo criar a un adolescente más que todo, y hasta qué punto esa desorientación muchas veces se convierte en un ataque hacia la escuela, a la cual responsabiliza de una tarea que le corresponde a la familia. Esas fueron algunas de las cuestiones que se surgieron. Y de allí surgió otra investigación más respecto al tema de la autoridad. Esta es una época en donde toda autoridad está cuestionada, en donde la autoridad dentro del marco familiar, dentro del marco docente, y le preguntamos a los chicos qué piensan sobre la autoridad, y ellos dieron una definición que da una filósofa que es Hannah Arendt, y dice que la autoridad es para cuidar, que tiene autoridad el que cuida, no el que manda. Entonces, cuando le preguntamos a los chicos por figuras de autoridad, ellos plantearon ante todos los abuelos, antes que los padres, y los maestros siempre aparecían en el lugar de autoridad. En algún punto la autoridad se desvirtúa, se pierde, entonces también ese es un problema de cómo sostener las figuras de autoridad. Y pienso que también en una empresa o en una organización o en algún lugar el espacio de autoridad en esta época está muy discutido, y la gente a veces nos sentimos incómodos en lugares de autoridad porque tenemos que ejercer esa cuota de poder y esa cuota de orden o de organización de determinados recursos. Así que eso es otro de los desafíos. Y otro tema que también, y perdonen porque se van multiplicando los temas, tiene que ver con la motivación. Cuando una persona que trabaja en un ámbito, sobre todo hablo en particular de la educación, siente que sus esfuerzos son insuficientes, siente que permanentemente está sometido a un desgaste porque es cuestionado, porque es criticado, porque es resistido, porque pide determinados materiales y esos materiales no están, porque pide tareas y esas tareas no se cumplen, esa persona sufre un proceso de desgaste, de quemazón. Y también es muy triste cuando uno trabaja en estos proyectos de investigación encontrarse con docentes o con personas que llevan trabajando en espacios en donde tratan con personas que están quemadas, que ya se sienten como vacías de motivación, vacías emocionalmente, gastadas por estas situaciones que al no modificarse terminan afectando el desarrollo del el equilibrio emocional y el desarrollo profesional. Ya no quieren hacer más nada. Entonces eso nos sucedía
las jóvenes estudiantes universitarias, jóvenes, que iban a hacer sus trabajos de campo a las escuelas, y en las reuniones que había posteriormente comentaban que se habían encontrado con docentes que presentaban esta situación de apatía e indiferencia hacia los resultados de su práctica. Y eso, bueno, nos llevó a la cuestión del bienestar emocional, directamente. Eso, digamos, sería el recorrido. Pero la relación con la familia es una de las causas de estrés, es una de las causas que contribuye muchas veces al malestar de los docentes. Eso no sé si responde tu planteo, Carlos, o me he extendido demasiado en estos enlaces de temas. No, está bien, justamente era un poco a propósito, porque usualmente no es el énfasis, o sea, sabemos que está allí, es importante, pero no lo hemos trabajado mucho, ¿no? O sea, la escuela implementamos una serie de proyectos, de programas en este caso, pero, por ejemplo, en los trabajos que hemos ido presentando, no he visto, por ejemplo, ningún trabajo que haya involucrado a las familias, ¿no? No es una crítica, lo que digo es que no está, y de lo que uno va conversando, escuchando, sabe pues que no es fácil involucrar a las familias en general en la educación de los chicos, de los estudiantes, ¿no? Y entonces uno se hace la pregunta, porque es una de las preguntas que tendremos que reflexionar cada uno en los programas de intervención cuando nos toque no solamente aplicarlo, sino hay un tercer momento, y por ahí ya llegó Alonso Velasco, nos tocará evaluar lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Nos tocará decir, a ver, nos planteamos este objetivo, queríamos mejorar esto a través de una serie de acciones, y entonces en la tercera parte del programa de intervención nos va a tocar un poco dar cuenta, argumentar de hasta qué punto hemos logrado aquello que nos propusimos, ¿no? Por eso es que a veces con algunos de ustedes yo he insistido mucho también que al momento de hacer su programa de intervención tengamos como que un pie hacia arriba en el cielo, ¿no? O sea, que sea ambicioso, que haya una idea de cambiar algo, tiene que haber optimismo, tiene que haber esperanza, pero el otro pie hay que tenerlo bien asentado en el piso, ¿no? Ser también pragmáticos. Yo le decía a más de un grupo, cuando me he podido reunir, esto no es una tesis doctoral, es decir, no es un proyecto que ustedes van a hacer en 5 años, tiene que ser una acción también concreta, ¿no? Que en un lapso de 2 meses la puedan implementar, porque ese es el tiempo que ustedes realmente van a tener para aplicarlo sin que les sea demasiado disruptivo en las actividades que ya de por sí tienen que hacer en sus instituciones. Entonces, una parte bien importante también del diseño es ponernos a pensar que luego, cuando tengamos que implementarlo, el lapso mínimo básico, pero también como el techo, son esos 2 meses. Tienen un poquito más, pero digamos pero que no les sea desproporcionado, que no les desborde, ¿sí? Porque ahí sí en el programa de intervención, cuando lleguemos a junio o julio, ya no hay más plazos. Ahí sí yo no puedo decirles que por favor me falta aplicar esta serie de instrumentos. O sea, tenemos por nuestro propio bien que cerrarlo, ¿no? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre lo que queremos cambiar, la envergadura de lo que queremos cambiar en nuestros grupos y sobre todo a nivel emocional, para luego poder dar cuenta de qué realmente logramos cambiar, o si no logramos cambiar algo, si por algún X motivo al momento de hacer nuestra evaluación decimos en realidad no hemos notado un cambio, ser capaces también de hacer la reflexión, ¿no? ¿Dónde creen que puede haber estado la dificultad, el problema para no haber generado ese cambio, ¿no? Pero este comentario salía a propósito de que efectivamente en ninguno de los programas de pronto hemos visibilizado al factor familia, al factor padre-familia, que es importante. Ahora sí voy a abrir, ¿quién quiere preguntar, comentar? Acá podemos también mezclar un poco ya lo que están trabajando en sus programas, a ver en qué medida Mónica también los puede orientar. El último punto que Mónica explicó hace un momento,
que tiene que ver con la quemazón docente, ¿no? Es un tema que está en el curso, van a tener toda una parte vinculada a esa problemática y que hay pues que hacer nuestra propia autorreflexión, ¿no? Nosotros mismos, cómo nos sentimos con respecto al lugar y al ejercicio de nuestra profesión, ¿no? O sea, nos sentimos no quemados, nos sentimos casi que nos vamos a quemar, cómo nos sentimos, ¿no? Porque creo que lo más importante no es el diagnóstico de sentirse o estar quemado, sino en qué medida también podemos resignificar nuestra propia realidad, ¿no? Volver a encontrar eso que ella decía, es la motivación. Yo creo que en cualquier ámbito de trabajo, cuando uno le pierde el sentido, cuando ya no dice, bueno, mi única motivación es que al fin de mes me paguen. Entonces ahí estamos fritos, ¿no? Porque entonces hemos perdido esa energía tan importante para trabajar con personas. Entonces, Nora. ¿Qué tal, Mónica? Hola, hola. Se escucha muy bajito. Hola, Nora. O si quieres, acércate al mensaje. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. No escuchaba a Nora, escuchaba muy bajito su voz. Hola, Mónica, mi nombre es Nora y en primer lugar es un placer tenerte como nuestra profesora en el curso que está ya comenzando. Y mi consulta es la siguiente: me gustaría mucho conocer alguna anécdota referente a padres de familia conflictivos, alguna situación que se haya presentado de especial dificultad y cómo fue resuelta. Bien. Gracias, Nora, por la pregunta. En mi país, cada tanto es frecuente que los padres agredan a los docentes, los insulten y hasta los golpeen, cuando ha habido disputas respecto a los chicos. Hay determinadas estrategias para trabajar con los docentes en esos casos que tienen que ver con nunca estar solos ante esa situación. Nunca se atiende a un papá o una mamá enojado solo, jamás. Lo segundo es cómo se trabaja con una persona que está desbordada por la emoción más irracional, que es el enojo. ¿Qué hacemos con una persona enojada y cómo ayudamos a que esa persona baje el nivel de enojo? Por ejemplo, haciéndole preguntas prácticas. ¿Cómo es el nombre de su hijo? Perdone, ¿en qué curso está? Eso ayuda a que esa persona desconecte determinados circuitos que hacen a la emoción del enojo y conecte con los circuitos más racionales. El tercer momento y punto es el cambio de lugar físico donde se produce el primer encuentro. Entonces, la anécdota es la siguiente. En una escuela había sucedido este episodio de enfrentamiento en donde una maestra había sido insultada y empujada por una mamá que estaba muy enojada. Cuando hicimos el taller con los docentes, ellos estaban muy solidarios con su colega docente y muy enojados con los papás. Y el problema era que ese enojo, que consideran los padres como un enemigo de la escuela, rompe la necesaria alianza que tiene que haber entre familia y escuela. ¿Cómo se puede reparar ese vínculo entre la escuela y la comunidad cuando se ha roto uno de esos pactos sagrados que es la no agresión? Entonces, bueno, lo primero fue analizar que se trataba de un episodio aislado. Por eso hablamos de episodios de violencia, en vez de hablar de la violencia en general, sino de un episodio. El episodio circunscribe el hecho de violencia a una situación concreta y particular y permite analizar de cómo muchos papás sienten tocados algo tan emocionalmente potente como es un hijo y sobrereaccionan frente a determinadas situaciones.
Ahora bien, lo importante era ver cómo la escuela podía afrontar esas situaciones, cómo podía volver a repactar esa alianza con los padres, cómo podía usar ese episodio para que la comunidad aprendiera y para que aprendieran los padres, y cómo tomar medidas para que en el futuro esto no volviera a pasar. Entonces, bueno, el trabajo de entrenamiento, si me disculpan la expresión, fue respecto a estos puntos, de cómo recibir a una persona que está desbordada y poder generar algún nivel de calma, porque no se puede discutir con una persona que está emocionalmente invadida por esta emoción, sino que hay que esperar que esa emoción baje en su nivel de intensidad, y para que eso se logre hay que hacer algún tipo de intervenciones. Bueno, eso fue para mí una anécdota que sirvió muchísimo, porque los mismos docentes fueron proponiendo un trabajo en red, es decir, que la presencia de una situación potencialmente conflictiva detonara un trabajo en red. Porque justamente uno de los puntos claves del curso de bienestar es la sensación que tenemos que tener todos los docentes que no estamos solos. Decir, no estoy solo, no estoy sola para afrontar la situación que acontezca dentro de la escuela, que pueda perturbar ese bienestar, y que voy a tener un acompañamiento y un sostén. Entonces, bueno, eso fue uno de los puntos. Y después, que obviamente en cualquier institución hay conflictos. La conflictividad es parte de la vida de cualquier organización. La cuestión es aprender a manejar esos conflictos. Aprender a manejarlos. No lo vamos a evitar, no los vamos a negar, no vamos a hacer nada para que desaparezcan, porque no van a desaparecer porque es parte de la vida social. Pero podemos afrontarlos de una manera más plena, más saludable, más satisfactoria. Y de eso se trataba. Perdón, Nora, ¿no te escuché? ¿Puedes repetir lo que dijiste, que no te alcancé a escuchar? Se elevó el micrófono, nadie habló por acá. Ah, bien, perdón, escuché, creí que me contestaba algo de lo que yo había hablado. Eras tú misma. ¿Cómo? Bueno, son las cuestiones de este tipo de conexión. Bien, creo que eso sería la clave frente a un episodio, en este caso de una agresión física, hacer un análisis que nos permita aprender y diseñar estrategias. Y no quedar en ese estado de indefensión y en ese estado de aturdimiento que sucede después de un episodio de este tipo. Eso, digamos, no sé si he respondido tu pregunta. Sí, Mónica, y efectivamente eso que mencionas, yo ayer tenía la oportunidad de estar en un colegio particular de Lima, en La Molina, y una cosa que también yo compartía con este grupo de docentes es que esta exposición, ¿no?, a probables conflictos que pueden darse de parte del docente con la familia, y más en los tiempos en los que nos toca trabajar, no es algo... porque uno podría creer, sí, eso aparece en los periódicos, es propio de un colegio público, y no. Y eso me hizo recordar una propuesta que tú hacías en uno de tus libros, que yo siempre la utilizo, esos modelos de escuela, ¿no? La escuela reformatorio, y siempre contrapuesta a este esquema de la escuela SPA. Es decir, la quemazón docente, la indefensión, como decía Mónica, se puede dar tanto cuando uno trabaja en una escuela pública, donde efectivamente tienes una población a la que además el grupo, la sociedad, está estigmatizando, ¿no? El esquema que funciona es, estos son un caso perdido, ¿para qué vamos a gastar fuerzas con estas joyitas que ya sabemos que con los prontuarios de sus padres en qué van a terminar, ¿no? Que además es un tópico que ha sido abordado por cierta literatura, ¿no? Hay una película muy bonita que para mí rememora lo del maestro con cariño, ¿se acuerdan? Que es esta película Escritores de la Libertad, ¿no? Yo la trabajé hace varios años con profesores que más bien trabajan en escuela pública acá en Lima, y donde ellos me contaban
situaciones de violencia fuertísima, ¿no? Amenazas que sufren los profesores por parte de los propios estudiantes, porque efectivamente hay también colectivos violentos, es decir, los amenazan, los chantajean, si es que, digamos, entre comillas, se les pone una nota mala, ¿no? O sea, si hay esas situaciones, no las podemos negar, y estos profesores me contaban cómo se sienten a veces indefensos en esos contextos, ¿no? Pero mi reflexión ayer, trabajando más bien con profesores que atienden a otro tipo de población, que responden más al modelo de la escuela spa, ¿no? Es decir, donde el cliente siempre tiene la razón, donde si le dijiste algo al angelito, a la angelita, pues viene el papá o manda el abogado, ¿no? Porque ya lo dañaste, y entonces viene el abogado porque en el fondo lo que te está diciendo es que si vas a seguir haciendo algo, pues te la vas a ver con la justicia, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú decías hace un momento, es bien importante por eso trabajar a nivel de las escuelas, a nivel docente, esto que llamabas el soporte, ¿no? La red de apoyo, ¿no? Que además creo que le juega bastante bien a esta necesidad de profesionalización de la profesión, porque ser profesor hoy en día está muy desvalorizado, ¿no? Claro. Se cree que cualquiera puede ser profesor, ¿no? En las mismas universidades, cuando uno estudia educación y te toca hablar con tus compañeros, al principio es como que, sí, educación, ¿no? Tiene una connotación de algo menor. Claro, cuando pasa el tiempo, ellos mismos se dan cuenta de que pues no necesariamente es así, ¿no? O sea, pueden haber ciertas... O sea, acá lo que pasa es que no sé si en Argentina, pero acá en Perú, yo me acuerdo del año 89, en una revista Quehacer, si no me equivoco, de Desco, salió un pequeño dossier titulado Maestros, los últimos de la clase. Entonces, en ese pequeño dossier lo que se decía es, la pregunta era, ¿quiénes se dedican a la carrera docente? Y entonces la triste conclusión era que quienes se dedicaban a la carrera docente eran todas aquellas personas pues que no habían podido ingresar a Derecho, a otras carreras, que la carrera de Educación era como que era la última opción, no te quedaba otra, y entonces pues ibas a Educación. Y a mí particularmente me molestaba en aquel entonces, porque en aquel entonces yo había escogido Educación no porque no pudiera ir a otra carrera, sino porque era lo que quería hacer, ¿no? Pero ese estigma queda, ¿no? Queda en algunos profesionales no educadores. A veces también ocurre que hay ciertos comportamientos del grupo docente que a veces pueden alimentar ese estigma, y es muy importante, por lo tanto, romper ese círculo vicioso, ¿no? Por eso yo cuando trabajo con profesores siempre les digo, primero, exigencia. O sea, nunca caer en el esquema de, ay, pobrecito de mí, ay, infelice, ¿no? Qué mal he hecho, ¿no? Porque es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Victimizarnos, ¿no? Nosotros tenemos que tenemos el derecho y el deber a ser tratados como el resto de profesionales, ¿sí? Totalmente. Con exigencia, como cuando se forma un médico, como cuando se forma un abogado, como cuando se forma un ingeniero, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, porque a veces el otro gran temor es que nosotros mismos nos vayamos alimentando y nos vayamos victimizando, y eso al final juega en contra. Pero de lo que tú decías, me parece clave, y parte del curso, como lo has pensado, pone este énfasis importante en la necesidad y la pertinencia de aprender a crear esa red de soporte. Y este espacio de formación en el que ustedes están participando, creo que es también una oportunidad y un tipo de espacio de soporte, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando hemos ido trabajando las actividades, se habrán dado cuenta, las actividades tratan en la medida de los casos, de lo posible, siempre de ser actividades que hablen de realidades concretas, ¿no? Que hablen también de problemas, un poco para, entre todos, poder compartir, enriquecer el diagnóstico o enriquecer las propuestas desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces,
Yo creo que no es algo imposible de lograr. Luego, no sé si hay acá algún directivo, es muy importante también en las instituciones el liderazgo del director para terminar de construir esa red de soporte, ¿no? O sea, que no es solamente, vamos a juntarnos acá para todos lamentarnos, hacer catarsis, no, o sea, va mucho más allá, es también construir juntos soluciones, ¿no? Es compartir experiencias, cosas que nos han funcionado o cosas que no nos han funcionado, ¿no? Muy bien, otra pregunta, ¿sí? Te acercas por favor, porque... ya está el micro, perfecto. Entonces, tu nombre para que Mónica te ubique. Hola, Mónica, buenos días. Yo soy Liz, soy maestra y bueno, me quedan bastantes preguntas, ¿no? En relación a la pregunta anterior sobre estas situaciones de acciones de familias que pueden agredir agredir a los maestros, ¿no? Que puede ser física o verbalmente. Me queda también el aprendizaje de, conflictos siempre van a haber, entonces de eso se trata, ¿no? De aprender a manejar conflictos, y hay algunas pautas que nos dices para regular, un poquito ayudar a regular la emoción del padre enfurecido. La consulta que tengo es sobre qué va después, ¿no? Porque hay una sensación muchas veces tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, sensación del maestro de, al final no se hizo nada, ¿no? Cómo retomar estos temas de conflictos o de agresiones de forma educativa, ¿no? Que nos sirva como para formar, para educar, para aprender, tanto a la escuela como a la familia. Gracias, Lee, por la pregunta. Coincido, la escuela queda muy conmocionada después de cualquier episodio de este tipo. Y siempre, después de un conflicto, el tercer paso es buscar la reparación del daño. La reparación del daño tiene que ver con qué se hace después de esto. En primer lugar, la escuela no tiene ninguna posibilidad de sancionar a los padres. Por ejemplo, en mi provincia hay un código de faltas provincial que quien agrede a un docente va preso. O sea, tiene multas y puede terminar con un proceso porque es un funcionario público. Es decir, hay una política educativa que protege al docente de cualquier agresión, y los mismos abogados del ministerio se ocupan de sancionar este tipo de comportamiento. Pero más allá de la sanción, a mí me preocupa, como has planteado, la herida que queda en la institución cuando ha sucedido algo así. Y más cuando los niños lo han presenciado, que fue, digamos, la situación en que se dio el episodio que relaté, porque los niños vieron la agresión. Entonces, es importante en ese momento poder analizar, poder trabajar sobre lo sucedido y poder trabajar en algún proceso de reparación del daño. ¿Qué puede reparar el daño? Poner ese episodio como un punto en donde hay que tomar determinadas medidas, desde armar reuniones con los padres, cambiar las normas del código de convivencia, cambiar determinadas reglas respecto al acceso de los padres a la escuela. Cada escuela sabrá en qué punto se tiene que detener y parar y trabajar. Y anudo la pregunta que has planteado ahí con lo que planteaba Carlos de el menosprecio del docente, de que muchas veces se considera que menospreciar al docente, ya sea desde un hecho de violencia hasta una palabra inadecuada, un comentario en la casa, es parte de, digamos, de nuestra cultura, y que nosotros también tenemos una enorme responsabilidad de recuperar la dignidad y la autoestima. Nuestra autoestima como docentes, que valemos, que debemos sí o sí ser respetados y cuidados por la sociedad, porque de nuestro trabajo depende las futuras generaciones. El futuro de un país, ¿en manos de quién está? De las familias y obviamente de la escuela. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos
lo más valioso que tiene una sociedad es su futuro, sus niños y sus adolescentes. Entonces, a partir de esa idea y de ese valor que nosotros en primer lugar le damos a nuestro trabajo y en segundo lugar transmitimos a la sociedad, vamos a poder lograr reparar de alguna manera ese daño causado y además prevenir que esto vuelva a suceder, porque además de generar una reparación del daño, es muy importante para el bienestar de los docentes de una institución saber que esto no va a volver a pasar, porque si los docentes sienten que esto que sucedió es una amenaza para todos y que les puede volver a pasar en cualquier momento y que se rompió una regla no escrita y que a partir de eso están indefensos, la escuela puede colapsar como una institución. Y esta es una gran preocupación. Para mí, creo que es una gran preocupación en ese momento tomar las medidas casi inmediatamente a cualquier episodio de esta naturaleza, que puede ser muy fuerte y muy conmovedor para toda la institución. No sé si respondí tu pregunta, no puedo verte, de acá no te veo con precisión. Sí, Mónica, gracias. 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 Y lo otro que comentaba Carlos, que retomo, él hablaba de la dificultad que hay en cierto tipo de escuelas donde se atiende a sectores pudientes o sectores ricos de la sociedad. Hay toda una serie de problemáticas particulares. Y una de esas problemáticas es que muchas veces consideran al maestro como un empleado más, como si fuera el jardinero o la niñera, o digamos. Y también respecto a la mercantilización del vínculo con la escuela. Yo les pago para que ustedes hagan este trabajo. Bueno, hay determinadas condiciones que muchas veces cuando uno acompaña a estas escuelas en el proceso de la relación con los padres, lo importante es ejercer un determinado tipo de autoridad pedagógica. Y esa autoridad pedagógica también, y vuelvo a la idea de esa autoestima institucional, de poder pararse frente a esos padres que consideran la educación una mercancía y poder plantearles que ellos están pagando por un proyecto educativo. Ese proyecto educativo habla de valores, porque una escuela, en las venas de la escuela, corren determinados valores que son las que los sostienen y sostienen su proyecto educativo frente a la sociedad. Eso quería agregar porque me pareció muy interesante esta diferenciación que hizo Carlos de las escuelas y las poblaciones a las que atienden y los tipos de problemáticas que pueden ser diferentes en algún sentido y que nosotros tenemos que de alguna manera reconocer. No sé si Carlos preguntó si había algún director o directora de escuela y debe saber perfectamente lo difícil que es a veces gestionar el vínculo con la comunidad y particularmente con las familias, con determinados tipos de familias. No sé si hay otra pregunta. Sí. Acá hay otra pregunta. Hola. Hola, Mónica, buenos días. Soy Irma Márquez, psicóloga. Coincido con todo lo que manifestó Carlos. Estoy visitando colegios, escuelas públicas y tengo una sensación de indignación de cómo se sienten las maestras, los maestros, indignación, impotencia tal vez, porque han caído a la indiferencia, están apáticos, tienen una serie hay una problemática con los niños, con las niñas, y por esta situación que se sienten agredidos de una manera verbal, se podría decir, de menospreciar al maestro, se sienten tan mal que prácticamente ya no les importa, muchas de estas personas, de las profesoras, no les interesa de cómo pueden seguir los niños, de cómo pueden terminar los adolescentes, y no quieren, ¿no? Muchos de ellos no quieren.
Entonces, como que me toca un poco trabajar con esta población y me interesa mucho esto del bienestar docente, de una manera práctica. ¿Cómo poder reanimar, animar, motivar para que estas profesoras, que son prácticamente las que van a influenciar también a la niñez y a los adolescentes, cómo hacer de manera práctica que puedan lograr prácticamente su bienestar? Estoy entendiendo ahí la autoestima y todo eso, pero a ver, esa sería mi pregunta. ¿Cómo reanimarlas? ¿Cómo lograr el bienestar de las docentes? Bien. Es una pregunta complejísima, es todo el curso la respuesta, pero comparto tu inquietud y ha sido una de las grandes preocupaciones de cómo trabajar el núcleo de la motivación docente. Hay mucha teoría de la motivación que plantea que la motivación es algo intrínseco, algo que sentimos, una pasión por hacer algo. Pero esa pasión, dicen los estudiosos de la motivación, se alimenta por determinados factores del contexto. Si yo estoy en una relación donde yo estoy muy motivada para sostenerla, pero del otro lado no hay nada que me ayude a alimentar esa motivación, yo la voy a perder indefectiblemente. Y muchos docentes que fueron llevados a esta profesión por su vocación, que es una forma de la motivación, la van perdiendo a lo largo del tiempo debido a muchas condiciones que van desde las institucionales hasta las salariales. El sueldo no es tampoco algo que sea demasiado motivador en la docencia. Entonces, nuestra pregunta cuando trabajamos el tema de la motivación nos dio una respuesta. La motivación tiene que ver como esas muñecas rusas que una va dentro de otra muñeca y otra muñeca dentro de otra muñeca. El mayor elemento motivador es la escuela, la institución y su proyecto educativo. Cuando la escuela es vulnerable porque no tiene un proyecto educativo, porque no tiene autoridad pedagógica, porque no reúne a los docentes en redes de apoyo, porque no gestiona los conflictos de una manera eficiente, el docente que está dentro de esa institución se desgasta y va perdiendo su motivación. Es decir, la motivación del docente mucho depende de un ecosistema motivacional que es la escuela. La escuela es un ecosistema motivacional que ayuda a que los docentes tengan motivación. Y cuando un docente está motivado, también motiva al estudiante. Entonces, es un efecto de cascada la motivación. Entonces, frente a una situación de desmotivación de los docentes, lo primero a mirar es el contexto institucional. Porque muchos docentes, y se demostró, digamos, en varias investigaciones, funcionan perfectamente en una escuela. Cuando uno tiene la experiencia de trabajar en distintas escuelas, en una escuela uno llega, tiene una persona que lo recibe con una sonrisa, a la sala de profesores y tiene intercambios profesionales y personales amorosos con otras personas, ve disponibilidad para sus necesidades. Entonces esa misma persona funciona de una manera motivada y comprometida. Esa misma persona en una institución en donde recibe un trato indiferente, donde no es tenida en cuenta, donde ve que hay privilegios o que hay autoritarismo, esa persona termina perdiendo su motivación. Entonces, lo más importante para mantener la motivación docente es ayudar a que las instituciones donde trabajan tengan esa fortaleza institucional que les permita sostener, acompañar, cuidar a sus docentes. Y un docente que se siente acompañado, cuidado, sostenido, apoyado en sus iniciativas, capacitado de manera permanente, es un docente que va a responder favorablemente. Además, una institución que es fuerte se presenta ante los padres así y marca un principio de autoridad y marca las reglas.
Nosotros decimos en la Argentina, raya la cancha, hace los bordes de la cancha, pone ese límite y dice, acá este juego se da de esta manera, dentro de una cancha que tiene estas reglas, y hemos puesto la línea. Entonces, eso, digamos, es lo primero que yo te podría comentar, porque cuando se habla del docente motivado o desmotivado, que yo creo que tu pregunta habla de eso, de que a veces las condiciones del contexto no lo ayudan a estar motivado, no se puede hacer responsable exclusivamente al docente de su motivación. O sea, hay mucho de motivación en el docente y de hecho muchos cambian de escuela o cambian de institución cuando sienten que en esa institución van a terminar perdiendo esa vocación o perdiendo ese interés y ese amor por los chicos. Y lo otro que te quería agregar, que mucha investigación, en Argentina hay toda una línea de trabajo sobre el vínculo emocional entre el docente y los estudiantes, dice que el factor mayor de motivación es el lazo con los estudiantes. Y cuando muchas veces a docentes que sienten muchas desmotivaciones por distintos factores, vos le preguntás qué es lo que lo hace ir a su lugar de trabajo todos los días, te hablan de algún alumno que los recibe con un abrazo, que les sonríe, que los quiere, que valora su trabajo. Creo que hay que trabajar mucho ese lazo emocional porque es el gran sostén del trabajo docente. Me parece que va por ahí el tema. Creo que vos, desde tu experiencia, hay mucho también que seguramente vas a aportar para que podamos comprender este tema de la motivación del docente y su vínculo con la enseñanza. Sí, gracias, Mónica. Justo te escuchaba y un poco compartir acá con las colegas, salvando las distancias de los contextos, ¿no? Porque uno podría creer que el problema de la profesión docente es un asunto de países latinoamericanos, ¿no? Con todos los problemas estructurales que arrastramos, ¿no? Pero hace unos años que participaba en un congreso internacional de educación donde va principalmente la gente de educación del mundo nórdico, ¿no? Es increíble, por ejemplo, uno de los sistemas educativos más conflictuados para el profesor es, por ejemplo, la escuela norteamericana, ¿no? En la escuela norteamericana, para dar un poquito de consuelo, ¿no? Es una de las carreras que tiene más rotación, es decir, y es ya un problema para ellos, es decir, no encuentran la manera de retener a las personas que empiezan como profesores en la escuela pública norteamericana. Sí. Y son jóvenes, ¿ah? O sea, son gente joven la que empieza a trabajar en escuela pública en Estados Unidos. Y por todo este tema, digamos, es otro contexto, es otra cultura, tienen otra racionalidad, pero hay dos asuntos que lo hacen complicado, ¿no? Uno es la violencia, ¿no? La violencia que viene de parte de los propios estudiantes, que viene de las propias familias, y a veces esa falta de liderazgo, ¿no? De cohesión en la dirección misma del colegio, ¿no? Entonces, salvando las distancias, porque hay que también entender los contextos, es un problema. A mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, ¿no? Porque siempre había pensado que de pronto era algo más de nosotros y nuestros problemas latinoamericanos, ¿no? Pero no, tienen también un problema muy fuerte en la escuela pública, ¿no? La escuela privada tendrá sus otros problemas. Muy bien, le damos la palabra a Norca, ¿sí? Hola, Mónica, soy Norca, educadora. Encantado de escuchar tu experiencia y tu itinerario profesional y veo que vamos a tener un curso muy bonito. Creo que mi pregunta tiene que ver con la anterior. Yo he elegido un contexto que no es mi cotidiano, un contexto marginal de una institución educativa, de la red educativa de Fe y Alegría, para hacer mi proyecto de intervención. Pensaba hacerlo con docentes, con ellos ya tuve algún encuentro para otro tipo de intervención el año pasado. Pero me interesó, bueno, como no vivo ahí, pues he estado aprovechando estos días que tenía
cercanía a algunas personas que están en ese contexto cotidianamente y trabajan, de preguntarles algunas cosas, sondeando sobre la realidad, los estudiantes, etc. Y me llamó mucho la atención que una persona me dijo que la promoción que había egresado el año pasado de la secundaria, ¿no? El quinto de secundaria, estaba en una entrevista con un acompañante pedagógico de la Red de Fe y Alegría. Habían notado que los chicos no tenían nada de motivación para el futuro, no tenían proyecto, muy desanimados, casi mudos frente a las preguntas de qué van a hacer. Entonces, como yo voy a trabajar con docentes, nos decía qué relación hay, y bueno, la calificación que le habían dado a los alumnos están desmotivados, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué vínculo tiene eso con la motivación de los docentes, ¿no? Y como tú decías, la motivación es algo contextual, tiene que ver también con la institución, a pesar, sé que es una institución que tiene premios, se esfuerza, tiene vínculo con la comunidad, siempre tiene proyectos novedosos, pero ¿qué está pasando? Entonces mi pregunta en concreto era, ¿cómo, si yo no vivo ahí, sino solo voy a ir puntualmente para algunos momentos de intervención o de diagnóstico, cómo indagar más o con qué instrumento el tema de la motivación docente y los factores que pueden estar influyendo? Gracias. Bien, muchas gracias. Muy interesante tu planteo, porque estamos viendo en casi todos los países esta desmotivación de los estudiantes, esta incapacidad para proyectarse al futuro, que es uno de los signos preocupantes. Había una psicoanalista francesa que se llamaba François Dolto, que decía que cuando un joven tiene un proyecto está salvado. Es decir, tener un proyecto joven lo pone a salvo. Y en esta línea de tu pregunta, yo creo que hay dentro de la educación procesos pedagógicos didácticos que van formando la capacidad del joven de proyectar. Cuando el proceso de formación o la parte didáctica es más bien directiva, más bien memorística, y a veces disciplina la mente de los chicos, les quita la imaginación y la capacidad de proyectarse. Por eso se está trabajando tan intensamente con estos jóvenes el aprendizaje basado en proyectos. Porque el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia didáctica que apunta a que los chicos observen el entorno, puedan tener iniciativa, puedan tener autonomía, puedan armar procesos de intervención, porque yo creo que hay una variable didáctica muy importante en el tema de la motivación. Creo que hay escuelas que de alguna manera sorprenden a los jóvenes con estrategias didácticas innovadoras y que así pueden contribuir a que los chicos o que los estudiantes desarrollen la iniciativa y desarrollen la autonomía y desarrollen una mirada sobre el mundo como un objeto de interés. Creo que tal vez la respuesta va por ahí. Y respecto a la exploración de la motivación de los docentes, te puedo recomendar una escala que se llama AMOP. AMOP, que es, en todo caso, si después Carlos te da mi correo electrónico, te la puedo hacer llegar. Es una escala para evaluar la motivación docente, que es muy interesante y que puedes usar en tu proyecto y que te puede dar algún tema. Creo que tal vez en tu abordaje sería interesante que analices en el impacto que tiene en el egreso, en el perfil de egreso, cuáles han sido las estrategias didácticas predominantes a lo largo de la formación de esos jóvenes. Yo estoy trabajando en este momento en un proyecto en una escuela de chicos de muy alto rendimiento. Son chicos con promedio casi de 10. Es la escuela que tiene la mejor selección de estudiantes de toda mi provincia. Y son chicos brillantes. Y los profesores han notado cosas parecidas a lo que has mencionado, de muchos chicos que terminan la secundaria, que parece que vienen en un trencito que los va llevando por la inicial, por la primaria, por la secundaria, y se les acaba la vía, y ahora dicen, ¿y qué hago con mi vida? Si siempre han decidido por mí.
Entonces, estamos trabajando un proyecto que se llama Planificación, Enseñanza y Evaluación por Capacidades. Y trabaja algunas capacidades blandas que tienen que ver con el tema de la autonomía, la gestión del aprendizaje, el aprender a aprender. Creo que tal vez desconozco el contexto del cual me estás mencionando, alguna idea me doy de la idea de la marginalidad de chicos y chicas que han estado muchos a lo largo de su vida apartados de las oportunidades, como sus familias, y cómo es importante vincular a estos jóvenes con proyectos que les ofrezcan oportunidades. Pero bueno, me gustaría, o tal vez en el taller podamos hablar un poco más de este tema y me gustaría conocer un poquito más del trabajo que estás haciendo de intervención, que me parece sumamente interesante y valioso. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Muy bien. ¿Otra intervención más? Ok. Sí, te escucha. Aló. Sí, aló. Hola, soy Isabel. ¿Llegas a escuchar a Mónica? Aló, Mónica. Escucho, a ver, ¿cómo es tu nombre? Isabel. O sea, un favor, acércate al micrófono acá adelante. Muchas gracias. Hola, Mónica, soy Isabel, psicóloga de profesión. Mi pregunta es básicamente a partir de toda la experiencia que tienes en el campo con el tema de los docentes, o llamaría yo formadores en general, o acompañantes educativos, porque yo no tengo la experiencia directa con las escuelas, pero sí actualmente trabajamos con un grupo de especialistas que acompañan a chicos becados, ¿no? Y estos chicos becados en nuestro país son talentosos, pero vienen de situaciones con recursos económicos, digamos, escasos, ¿no? Entonces se han ganado una beca. Entonces, en esa experiencia, o en general, en el tema de la formación del docente, del formador del docente, del acompañante educativo, en tu experiencia, ¿cuál es el perfil de bienestar o el perfil de habilidades blandas que tiene o que ha resultado con mejor pronóstico en su trabajo y en el resultado de un docente, de un formador? Entonces, no sé, más que el perfil académico, no tanto eso, sino el perfil de bienestar o de habilidades blandas que ha tenido mejor éxito en su trabajo, ¿no? De un docente, tu experiencia. Esa sería mi pregunta. Bien, muy interesante. Hay perfiles docentes para todo tipo de institución. Creo que este tipo de instituciones lo que más requiere como habilidad blanda de un docente es la flexibilidad, la imaginación y la tolerancia a la frustración. Muchas veces en esta época, en donde la inmediatez se impone y queremos meter la moneda y que salte la lata de Coca-Cola, queremos resultados inmediatos. Y a veces con poblaciones difíciles o complejas o con historias muy duras de desarrollo, o con chicos que están acostumbrados a tener un alto rendimiento también, lo que necesitan es aprender el tema de la tolerancia a la frustración, a intentarlo, a volver a intentarlo y volver a intentarlo. Y creo que eso es un trabajo muy importante. Dentro de la motivación hay dos factores que hay que trabajar mucho, que tiene que ver con la capacidad de manejar la tensión, de autorregularla, que en esta época es un enorme desafío. Ustedes deben saber la cantidad de problemas que hay en cuanto a la gestión de la atención y la concentración. De hecho, les comento, uno de los últimos libros de Goleman, de la inteligencia emocional, se llama Focus. Es un libro interesantísimo en donde él es una especie de estado del arte de lo que es la atención, que los chicos puedan focalizar la atención y además que ahí pueden encontrar algunas ideas o claves sobre el tema de poner foco, y también que puedan aprender a tolerar la frustración, que yo es lo que veo que los chicos criados en estas épocas tienen menos capacidad, se dan por vencidos muy rápido. No sé si ustedes lo ven en los jóvenes de Perú, en los adolescentes, pero en mi país es una constante ese tema de la frustración, de no manejar las frustraciones. Así que creo que en ese perfil de habilidades blandas yo priorizaría gente con mucha flexibilidad
en cuanto al manejo de las relaciones y de los contextos, también creo que priorizaría el tema de personas que tengan imaginación, es decir, que puedan presentar una determinada estrategia y si no funciona, apelar a otra inmediatamente, que puedan cambiar los escenarios de trabajo, también una persona que tenga sentido del humor y optimismo, que son habilidades que vamos a trabajar en el taller. De hecho, la primera actividad está centrada en el manejo de esas habilidades socioemocionales que son fundamentales para conectar no solo con los demás, sino con nosotros mismos y manejar la frustración que nos produce a veces este trabajo tan duro de sembrar árboles bajo los cuales no vamos a descansar, tal vez. No vamos a ver crecer el árbol, pero bueno, plantamos semillas y tenemos que confiar en que prosperen a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, aprender a manejar esa cuota de frustración es parte también de manejar un tema del bienestar. Y aprender a encontrar satisfacciones en lo que hacemos tiene que ver también con eso que hablamos del sentido del humor, del saber reírse de uno mismo y saber reírse con los demás, no de los demás, sino con los demás. También eso es un elemento que distiende muchísimo, el humor. El humor es un gran elemento. Ahora se habla, acá hay un investigador en Mendoza que trabaja el tema del humor en educación y cómo dar clases a partir del humor, y la verdad que son sus clases interesantísimas y creo que es una línea interesante para explorar, para trabajar, para combatir también la tristeza de los chicos de hoy, que es algo que por lo menos preocupa. De hecho, creo que el año pasado o el anteaño pasado fue el año mundial de la depresión, porque había una alarma enorme por la enorme tristeza y la depresión que notaban en los jóvenes. Así que, bueno, también el humor. Agrego y añado, digamos, al comentario. No sé si he respondido de alguna manera lo que vos planteabas, porque es un tema que va para mucho más. Muchísimo más. Sí, yo agregaría algo, ¿no? También que lo leí hace un tiempo, tanto en tu obra, Mónica, como en el de Claudia Sagastizábal, si no me equivoco, y sí. Es como uno que se dedica a esta profesión, por un lado, tiene que ser muy consciente de los contextos de adversidad que nos toca vivir, ¿no? En los que nos toca actuar, es decir, no significa vivir en una nube, ¿no? Creyendo de que, uy, acá no pasa nada, no, al contrario, es decir, supone tener mucha conciencia de que estamos educando hoy en día en contextos adversos, por distintas razones, ¿no? Pero a ese sentido de realidad debe ir acompañado de eso. Bueno, tú has hablado de optimismo, yo hablo mucho de nunca perder la ilusión, ¿no? Y tener siempre una mirada de esperanza, que por más mal que pueda estar el contexto, la situación, siempre hay una posibilidad de algo mejor, ¿no? A mí particularmente algo que me funciona en mi propia vida, cuando me enfrento a un problema que siento que de pronto me desborda y que en el momento concreto no le hallo, como se dice, la luz, hago un ejercicio de proyección, ¿no? Es decir, siempre me pongo a pensar, a ver, ¿qué pasaría si esta situación que estoy viviendo pasa un año? La voy a ver de la misma manera, y si la vuelvo a mirar 5 años después, ¿cómo miraría este momento, ¿no? Esta experiencia que estoy viviendo? Entonces, a mí me resulta bastante, porque me ayuda entonces a ver las cosas en su dimensión, ¿no? Cuando uno vive una crisis, definitivamente la crisis se ve gigantesca, ¿okay? No hay además solución, ¿no? Y hay otro concepto que me parece valiosísimo. Hay un libro con el que también tuve la fortuna de toparme, no con sus autores, pero sí con el libro, que es el tema de las relaciones humanas vistas desde la escuela de Palo Alto. La escuela de Palo Alto es una escuela, por llamarlo de alguna manera, es una corriente muy interdisciplinar, que se juntó gente de la rama de la psicología,
con la comunicación, con la educación. Y hay un concepto que me parece súper interesante, que de pronto acá las psicólogas me lo van a corregir mejor, yo no soy psicólogo, el concepto de la resignificación de la realidad, ¿no? Y hay un ejemplo, una anécdota que se cuenta en este libro, que yo a veces lo vuelvo a contar porque me parece muy simpático, ¿no? Cuentan el caso, es el contexto de las guerras religiosas en Europa. Los españoles dicen que tenían pues una fama de ser unos enemigos no muy buenos, ¿no? Y entonces resulta que en los Países Bajos se sabe que vienen los españoles a atacar, y entonces quienes están cumpliendo funciones de autoridad están muy nerviosos porque saben que los españoles los van a arrasar, ¿no? Y entonces los varones no saben qué hacer. Y entonces de pronto un grupo de mujeres toma la palabra y toma la iniciativa, ¿no? Y entonces le propone una estrategia a sus varones de esta parte de los Países Bajos. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres escriben a los españoles, ¿no? Entonces son las mujeres de esta ciudad de los Países Bajos quienes estamos desamparadas, ¿no? Apelamos a la caballerosidad de ustedes españoles para que nos protejan, ¿no? Entonces juegan, ¿no? O sea, le dieron la vuelta, ¿no? Como dicen en expresión más coloquial, voltearon la tortilla, ¿no? En el sentido, le dieron otro significado a una situación que era terrible, porque los españoles venían antecedidos por una fama de destruir a los enemigos religiosos, ¿no? Y entonces, ¿cómo este grupo de mujeres fue capaz de darle otro significado, digamos, cambiar el contexto comunicativo a esa misma realidad, ¿no? Entonces, ese me parece un concepto muy potente, el poder resignificar la realidad, ¿no? Pero claro, eso requiere mucha automotivación, el poder ser capaz de no perder la esperanza, la ilusión, incluso en situaciones complicadas, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Sí, sí, perdón, Mónica, sí, te escuchamos. No, coincido, y frente a esas situaciones adversas es donde se pone a prueba nuestra autorregulación, nuestra capacidad para calmarnos, para consolarnos, para tolerar determinadas situaciones, para reorganizarnos, para buscar recursos, para diferir la respuesta, para no dar una respuesta inmediata, sino esperar, que es algo que muchas veces entrenamos a los profesores en situaciones de conflicto. Les decimos no reaccionen inmediatamente, sino esperen. En una clase en donde un chico tiene una reacción inadecuada, yo le digo, bueno, cuando comience el recreo, vamos a hablar, pero no le contesto inmediatamente. Porque también eso enseña a que hay que aprender a no ser impulsivo y a reaccionar así. Y entiendo el planteo que estás haciendo como un aporte importante para pensar la forma en que vemos lo que nos pasa y la forma en que vemos lo que les pasa a nuestros estudiantes. En el sentido de encontrarle otros significados de donde podamos intervenir. Porque si no, la visión es una visión catastrofista, una visión negativa y una visión totalmente cerrada a una intervención. Y creo que lo que estamos apuntando, y para eso nos reunimos, y por eso trabajamos, y por eso estudiamos, para eso aprendemos y compartimos las experiencias, es para poder resignificar lo que nos pasa y poder encontrar caminos para la intervención. Eso era lo que quería agregar a lo que vos tan claramente expresaste. Tenemos dos preguntas más. Levanta la mano a las personas que me pidieron la palabra. 3. Entonces, con eso cerramos las intervenciones para ya también ir cerrando esta primera parte. Entonces, ¿te presentas, por favor? Hola, Mónica. Mi nombre es Yajaira Velázquez. Quería agradecerte por la relación que estableciste entre la apatía e indiferencia hacia la práctica docente y la falta de bienestar, que creo que es sumamente valioso. Muchas veces se juzga a los docentes por diferentes motivos, ¿no? Y detrás de eso se encuentra justamente ese tema de la indefensión aprendida, etc. Hace poco en un seminario
de una corriente pedagógica humanista, escuché sobre el tema de los diferentes tipos de violencia y que el docente también vive, no solo por el tema físico, verbal, de repente en los conflictos con los padres, sino también la violencia social, económica, el desprestigio y cómo eso va generando un tema de la disminución en la identidad docente, ¿verdad? Y su motivación. Y también en un curso, un poco estoy intentando concatenar todo lo aprendido en el diplomado, aprendimos sobre el tema de la autorregulación y la importancia de la corregulación, que para mí fue algo sumamente valioso porque no solamente es que uno a nivel individual, sino también a nivel colectivo, y en función a eso me gustó mucho lo que dijiste sobre crear una red de soporte, porque como tiene que ver con un tema de la identidad profesional docente, sería bueno promover a partir de las escuelas esta red de soporte, y quería saber si nos pudieras compartir algunas experiencias exitosas o sistematizaciones sobre estrategias o procesos de cómo crear una red de soporte a nivel de la escuela para proteger el factor de la motivación docente. Gracias. Bien. Es muy interesante el planteo de la corregulación, en el sentido de que todos podemos contribuir a que los demás y nosotros mismos lo pasemos mejor en determinados contextos, sobre todo cuando son adversos. La experiencia de redes que yo he trabajado tienen que ver, digamos, en un nivel macro. Por ejemplo, he visto grupos de Facebook que operan como redes de apoyo a determinados grupos de docentes que buscan recursos didácticos, materiales, propuestas. Porque una de las funciones de la red es compartir recursos y compartir servicios. Bien. Otra de las funciones de la red tiene que ver con el apoyo emocional. Tiene que ver con la posibilidad de reunirse, por ejemplo, en la escuela, un grupo de docentes que está trabajando con los estudiantes que han ingresado recientemente, compartir las experiencias que han tenido y acordar estrategias. Yo, por ejemplo, trabajo en una institución de nivel superior donde hay 4 reuniones de claustro docente en donde se hace un análisis pormenorizado de cada grupo y se acuerdan estrategias. Y además tenemos un grupo de WhatsApp en donde si hay un problema con uno de nuestros estudiantes, por ejemplo, un profesor dice, tal estudiante ha faltado las últimas 2 semanas. ¿Saben algo de él? ¿Qué pasó con tal situación? Les quiero contar qué pasó tal cosa. Creo que en esta época, en donde hay escenarios y espacios donde se puede trabajar en red, que no solo son presenciales, de hacer reuniones físicas, hay muchas alternativas de trabajo. Ahora estoy supervisando el seguimiento de una niña con una discapacidad muy importante, tiene parálisis cerebral, ha ingresado a la escuela secundaria y hay un grupo de personas que está trabajando con los profesores que nunca habían trabajado con una niña que no tiene lenguaje, tiene un lenguaje que puede expresar a través de un dispositivo, una tablet, pero bueno, tiene un conjunto de condicionamientos para la enseñanza de los profesores, y los profesores se mostraron ante todo dispuestos, que es algo fundamental para la inclusión. Para la inclusión no hay que estar preparado, hay que estar dispuesto, siempre les decimos, y hemos configurado un grupo de WhatsApp en donde intercambiamos propuestas, alternativas, y los profesores dicen, hoy voy a dar una clase de tal tipo, ¿cómo hago para incluirla en determinada actividad? ¿Cómo hago para evaluar? Y bueno, me parece que lo más importante de armar una red de apoyo es habilitar el espacio para la ignorancia. Es decir, todos hay algo que no sabemos, hay algo que podemos aprender de un otro que está con nosotros. Y también en este sentido de la corregulación que has planteado, ¿cómo hacemos con esas emociones que surgen en el proceso, como es el miedo, la preocupación, el temor y a veces hasta el rechazo? Entonces, creo que hay muchas alternativas para armar redes de apoyo que tienen que ver con distintos cruces o cortes de intereses, de objetivos, y lo más importante para una red de apoyo es que se mantenga nítido el objetivo. Y te doy un ejemplo, si armamos un grupo de WhatsApp para sostener a esta niña con una situación, una condición de discapacidad
dentro de una escuela secundaria, en ese grupo no podemos subir memes, o no podemos subir comentarios, o no podemos subir cadenas, porque se desvirtúa esa red de apoyo, se desvirtúa cuando se desvirtúa el objetivo de la red. Y las acciones que se hacen en la red no son conducentes al objetivo de esa red para la cual lo hemos armado. Si armamos una red para compartir literatura infantil, el objetivo de la red es la literatura infantil y compartir textos. Y yo ahí creo que lo más importante cuando montas una red de apoyo para compartir tus experiencias, para compartir materiales, para compartir estrategias de trabajo, para lo que quieras compartir en tu red y para lo cual necesitas apoyo, que seas muy fiel al objetivo que han puesto para constituir la red. Eso creo que es la clave. Por lo menos de mi experiencia he visto como hay redes que nacieron muy potentes y poderosas y se han distorsionado con el tiempo por este tema. No sé si esta respuesta apunta en la línea de lo que has preguntado. Muy bien. Tenemos 2 intervenciones más. Solamente les voy a pedir que lo hagamos muy puntuales porque tienen necesidad de esta sala en 5 minutos. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, hay 2 personas que van a hacer sus preguntas. Atrás hay una persona. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rocío Ramírez. Primero, me pareció fascinante lo que dijiste eso y me hizo acordar mucho mi experiencia de que a veces los docentes, nada en la escuela los motiva más que el vínculo que tiene por lo menos con uno de sus chicos. Y me pasaba a mí, en una escuela muy violenta, en una comunidad muy violenta, y lo único que me motivaba todos los días era la sonrisa de mis chicos cuando yo llegaba. Y me hizo también... Quisiera preguntar básicamente por el principio de autoridad que genera un docente para poder generar un espacio de aprendizaje. Porque hablamos de la autoestima que debe ser del docente para con su carrera, pero también de la autoestima que genera en el estudiante para que ambos sean personas que entiendan que tienen un proceso de aprendizaje mutuo. Y eso me hacía mucho ruido porque actualmente sigo trabajando en el Ministerio de Educación, aunque no sé, porque ayer nos cambiaron de ministro, pero llegó una profesora la semana pasada y que había sido agredida por sus alumnos y ella había sido grabada y ese video había sido viralizada y salieron las noticias en las que los alumnos se burlaban, la vulneraban, la violentaban psicológicamente y verbalmente. Y ella lo que nos decía es, ahora el Ministerio de Educación nos ha quitado toda autoridad a los docentes porque ya no se le puede tocar. Ahora la evaluación formativa va a permitir que no sea punitiva tampoco la nota, sino sea más de acompañamiento. Y entonces yo estoy de acuerdo con que el principio de autoridad se base en un trato horizontal y de respeto, pero también me pongo del lado del docente y digo, entonces, ¿qué herramientas les estamos dando a ellos para construir un principio de autoridad con respeto, pero efectivo? Y que quisiera tener que medir algunos sus alcances para cómo generar ese principio de autoridad sano. Gracias. Vamos a juntar la última pregunta, Mónica, cosa que responde las 2 preguntas. Adelante, por favor, te presentas también. Estimada Mónica, muy agradecida por compartir esas experiencias. Mi nombre es Ana Pino Dávila, soy de Tacna, en la parte sur de Perú, cerca de Chile, la frontera, y realmente nuestro trabajo que tenemos ahora, la problemática es de los niños que estamos trabajando de inclusión, que entran en nuestras aulas regulares, y la docente con el padre de familia, ¿no? Por ejemplo, en la atención al niño, que tenemos, por ejemplo, con niños con autismo, de lenguaje, atención y concentración. Entonces, hay ciertos dimes, hay problemas de conflictivos porque el padre exige la atención a su niño más individualizada. Entonces, hemos estado trabajando con las docentes. No sé si pudiéramos algunos alcances, estrategias para poderme ayudar en este trabajo con los niños, padres y educadores, ¿no? Gracias. Sí.
Gracias. Sí, coincido en lo que has planteado. Muchos chicos están llegando a la escuela con déficits importantes de socialización. Por lo menos en mi país se ven chicos que llegan a la escuela con problemas de lenguaje, de atención, de aceptación de las normas y de las reglas que tienen que ver con pautas de crianza familiar que han cambiado drásticamente y que nos generan muchas dificultades en el entorno escolar y que sobrecargan a los docentes, sobre todo en los primeros años, de responsabilidades para lograr un mínimo de atención. Y también parte del trabajo docente es entender las mutaciones o los cambios que hay en la profesionalidad docente y la necesidad de encontrar nuevas estrategias para trabajar con grupos heterogéneos. La heterogeneidad es cada vez mayor en los grupos y vamos a tener que diseñar estrategias para esos grupos con atención breve, con problemas de memoria, de trabajo, con dificultades para el lenguaje y generar dentro de las aulas comunes alternativas de educación más adaptadas a distintos grupos de poblaciones. Sé que tengo que ser breve, me cuesta mucho, pero bueno, creo que es un tema que el tema del afrontamiento del aula heterogénea sería una clave. Y respecto a la pregunta anterior, que muestra el tema de cómo trabajar con estudiantes que no solo están desmotivados, sino que también encuentran en el docente una figura de autoridad de la cual burlarse o a la cual atacar, porque tal vez con sus propias figuras de autoridad no lo pueden hacer, tiene que ver con un fenómeno de masificación de los jóvenes, y hay que trabajar sobre ese tema de la masificación. Y hay estrategias para trabajar. Hay muchos docentes, y creo que Carlos contó la anécdota de lo que cuentan, de ese congreso y de hablar con docentes, con experiencia de docentes de Estados Unidos, en donde uno rehuye determinadas escuelas en las cuales está instaurado un maltrato de los estudiantes hacia los docentes, un menosprecio, la burla, y el hecho de ser filmado y humillado públicamente, que es un acto, diríamos, de bullying hacia el docente, y es tan importante, construir en la misma institución el tema del respeto hacia el docente. El problema es cuando hay una cuestión de índole social, cultural o política que no ayuda a que los estudiantes respeten al docente. Pero creo que la docente que ha vivido esa humillación pública de ser menospreciada, burlada, agredida, filmada y subida a las redes, necesita que haya algún tipo de reparación de ese daño, que obviamente no va a ser punitivo, de castigo hacia los estudiantes, sino que tiene que ser educativo. Tiene que haber algún tipo de acción educativa que muestre que con esos antivalores no hay educación posible. O sea, no hay ningún tipo de educación posible cuando los estudiantes están posicionados desde ese conjunto de antivalores, de que el otro es un ser a despreciar, de que el docente es un payaso o alguien absurdo, ridículo. Creo que desde ahí nuestra acción educativa está absolutamente imposibilitada, y creo que eso hay que cambiarlo culturalmente. Es un cambio cultural que se tiene que dar hacia el interior de la escuela y hacia la sociedad, de que eso no va a ser tolerado. Y después también hay estrategias didácticas de gestión del grupo de clase que ayudan a romper esos grupos, antes se los llamaba líderes negativos, pero grupitos que van dominando los cursos, los grupos de estudiantes, y les imponen este tipo de comportamiento de matoneo. Creo que eso es un tema que también se puede analizar y trabajar. Cada una de sus preguntas da para un libro entero, para un seminario entero, para un curso entero. Así que yo les agradezco la inteligencia, la sensibilidad y la sensatez de las preguntas, que realmente han disparado tantos temas que han quedado tal vez abiertos, pero bueno, vamos a poder
seguir conversando y tratando cada uno de ellos, discutiendo a lo largo del curso. Sí. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente creo que así como para ti nos has abierto o hemos abierto muchas aristas al asunto, creo que ha sido también muy ilustrativo. Nos dejas con muchas ganas ya de empezar tu curso, de tener el taller. Vuelvo a decir, apunten la fecha, sábado 29 de marzo. Igual vamos a generar un par de cursos acá en la facultad, y quien tenga la oportunidad, jueves o viernes, todavía no le hemos puesto la hora, vamos a definir bien los temas. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Vamos nosotros a tener... Sí, muchas gracias.